En 1989 se produce la caída del muro de Berlín y el colapso del socialismo real. Hoy, el socialismo ha mutado hacia el socialismo del siglo XXI. ¿Cómo fue el tránsito del socialismo real al socialismo del siglo XXI? Analicemos este tema. Estimados amigos, durante más de 70 años, el mundo estaba dividido en dos bloques ideológicos, políticos, económicos y militares que arrastraban a varios países que se identificaban con uno u otro bloque enfrentado. Uno de ellos era el bloque capitalista basado en la ideología liberal, la democracia representativa y el libre mercado liderizado por los Estados Unidos. El otro bloque era el modelo comunista de sociedad en el que en lo político adoptaba la ideología marxista-leninista y una dictadura de partido único. En lo económico adoptaba un modelo estatista llamado capitalismo de Estado, en el que todos los medios de producción eran propiedad del Estado. Este bloque estaba liderizado por la Unión Soviética. Con la caída del muro de Berlín en 1989 se produce un rápido colapso de los regímenes del bloque soviético llamado el bloque del socialismo real, en el que el mundo descubre un desastre económico sin parangones en la historia que imposibilitó seguir el ritmo de las economías capitalistas desarrolladas, dejando una herencia de escasez, quiebra de los servicios públicos y de las empresas industriales con devastadoras consecuencias ecológicas, de contaminación y despilfarro de los recursos de la industrialización mediante una planificación autoritaria de la economía. El carácter ficticio de la igualdad que pretendían haber logrado se traducía en subempleo para una inmensa mayoría de la población, en doble jornada de trabajo para las mujeres y privilegios y corrupción para las élites gobernantes, que combinadas dio fruto al rechazo y apatía social, emergiendo una sociedad desarticulada, desamparada y víctima de los extremismos y la intolerancia. Antes, permítanme anunciarles que en pocos días presentaré mi libro sobre una reforma del sistema judicial en Bolivia. Les invito a estar atentos y asistir a su presentación. Continuando con nuestro tema, de la caída del muro de Berlín surge un mundo unipolar en el que aparentemente las ideologías ya no son necesarias, sino que éstas son sustituidas por un pensamiento económico único neoliberal con una fuerza arrolladora que hizo pensar que estábamos ante el fin de la historia y el último hombre, como planteaba Fukuyama, que supondría el fin de las guerras y las revoluciones, que pondría fin a las ideologías que serían reemplazadas por la ciencia, la economía, el libre mercado y la democracia representativa para satisfacer las necesidades fundamentales del ser humano. A partir de la caída del muro de Berlín, el discurso anticapitalista, antiimperialista, de la lucha de clases, de la vanguardia obrera, de la lucha de guerrillas, etc., entra en una profunda crisis política, demostrando su fracaso en el mundo entero. Una de las primeras consecuencias de este fracaso es la desaparición de la clase obrera como sujeto político de ese cambio. Ante este panorama desolador, los comunistas de este nuevo milenio se replantean la lucha por el poder, rescatando las teorías políticas de Gramsci, Laclau, Mouflot, etc., y siguiendo sus teorías, plantean la lucha contra el capitalismo como una cuestión
esencialmente ideológica y cultural, una batalla por imponer un nuevo relato contrahegemónico al neoliberalismo unipolar que exprese el sentido común de época a partir de un sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas en el que se resignifican las palabras y los discursos políticos. Ese cambio de los paradigmas y contenidos significa la reelaboración de las mismas teorías y contenidos, pero con otro lenguaje y ropajes. De esta manera ya no se habla de dictadura del proletariado, sino de democracia radical, democracia popular, democracias en acción, etc. Ya no se habla de clase obrera, sino de clases sociales, clases plebeyas, clases subalternas, clases laboriosas, clases menesterosas, etc. La nueva izquierda, surgida de las cenizas de la caída del muro de Berlín, reemplaza a la clase obrera como sujeto político del cambio por nuevos actores con identidad de género, origen, raza, cultura, que son las minorías disconformes como las mujeres, indígenas, ambientalistas, personas LGTB, animalistas, etc., cuya demanda de igualdad y respeto a sus diferencias son las que convocan e interpelan a las élites políticas y proponen cambios en las agendas políticas, económicas y sociales que atiendan sus demandas de inclusión, no discriminación y reconocimiento de derechos, garantías y libertades que a lo largo de la historia han sido negadas sistemáticamente. Este nuevo discurso contrahegemónico al mundo unipolar, basado en la batalla cultural e ideológica, se replantea las formas tradicionales de asalto al poder armado, foquista o revolucionario y acoge los planteamientos liberales de acceso al poder por la vía de la democracia representativa que les otorgue legalidad, legitimidad y legitimación en el origen del poder. Sin embargo, una vez instalados en el poder, poco a poco, con más o menos intensidad, comienzan a utilizar los mecanismos democráticos para afianzarse en el poder a través de una sucesión de procesos electorales, unas veces opacos y poco transparentes y otras veces fraudulentos, para eternizarse en el poder mediante una serie de referéndums, cambios constitucionales, nuevas estructuras institucionales, revocatorios, plebiscitos, etc., que afiancen su hegemonía política. En América Latina, en 1990, surge el Foro de San Pablo como una organización de partidos de izquierda que plantea un conjunto de acciones coordinadas para acceder al poder de forma democrática, pero con intenciones dictatoriales. Pero que a diferencia de las antiguas dictaduras militares, en el que el uso de la fuerza y la coacción del Estado era de manera abierta y brutal, se plantea la utilización de la fuerza y la coacción del Estado de manera invisibilizada, oculta y simultánea. Ese mecanismo mediatizado es esencialmente el Poder Judicial, que en vez de utilizar tanques, fusiles y metrallas, utiliza sus sentencias, actuados y resoluciones para amedrentar, perseguir y acallar a la oposición política y disciplinar a la sociedad. Es la parte bestial de esa batalla cultural no violenta de lo que Gramsci llamaría el puño de hierro envuelto en un guante de seda.